Y ahora vamos a hablar sobre las integrales dobles. En rectángulos, ¿no? Sería como el primer tema más fácil, ¿no? De los que vienen. Vamos a repasar un poco la integral definida de una variable y ver pues cómo se va a extender, ¿no? Entonces, bueno, en una integral de una variable teníamos una función, algo así. Queríamos calcular el área bajo la curva, digamos entre A y B. Bueno, ¿y qué era lo que hacíamos? Pues dividíamos en rectangulitos, ¿verdad? Aquí x1, x2, x3, etcétera, ¿verdad? Hasta xn-1 y xn. Dividíamos en rectángulos y elegimos por acá un punto en medio. Y así aproximábamos. Bueno, más o menos así. Y ya, bueno, el área de estos rectangulitos, pues sumados, pues iban a dar el área de la... Bueno, el área de la curva, una aproximación al área de la curva. Pero bueno, ¿cómo le hacíamos que fuera exactamente el área bajo la curva? Pues si vamos poniendo más rectangulitos, más y más y más y más, pues cada vez nos aproximamos más al área bajo la curva. Y justamente en el límite, cuando el número de rectángulos se hace infinito, pues es cuando tengo el área exacta. La defino así, pues por conveniencia, ¿no? O sea, pues definía pues la integral definida en una variable de a b, pues como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde n igual a 1, perdón, desde i igual a 1 a n, aquí en un f de xy. Le pongo un asterisco, pues, para que no se confunda con esto, para que no se confunda con estos xy. Y multiplicado por el delta xy. ¿Quién es delta xy? Pues cada uno de estos anchos, ¿no? De los rectangulitos. O sea, es delta xy por f de xy estrellita, pues es el área de un rectángulo. Sumo pues los n rectángulos, ¿verdad? Y luego calculo el límite cuando ese número de rectángulos se hace infinito. Entonces, pues esa es pues la integral definida, ¿no? De una variable. ¿Qué pasa cuando tengo tres variables? Perdón, cuando tengo dos variables. Y bueno, lo que vamos a decir se va a extender fácilmente a más dimensiones, pero no vamos a referirnos mucho a más dimensiones porque no las podemos dibujar. Y aún para dos dimensiones está medio difícil dibujar. Entonces aquí vamos a integrar sobre rectángulos. Sobre un rectángulo que va a ir de, en la coordenada x va a ir de A a B, en la y va a ir de C a D. Y lo que queremos calcular pues es el área, va a ser el volumen, ¿verdad? De una sábana que está por acá arriba. Bueno, puede cruzar el plano XY, ¿verdad? Pero bueno, queremos calcular el volumen a debajo de esa sábana. Entonces pues tomamos acá el rectángulo en el que queremos calcular el volumen bajo la función. Bueno, digamos que
que va algo así. Bueno, se aprecia, ¿no?, la dificultad de dibujar esto. Entonces queremos calcular el volumen de este como cubo que acabo de dibujar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí va a ser algo parecido a esto, ¿no? Vamos a dividir. Pues aquí en rectángulo. Aquí pues en lugar de ser así, ¿verdad? En lugar de ser un segmento, dividirlo en segmentitos, pues vamos a dividir este rectángulo en rectangulitos. Y a cada uno de ellos, no voy a dibujar, nomás vamos a dibujar uno. En cada uno de ellos, pues vamos a agarrar pues vamos a agarrar aquí un punto X, Y, Y, estrellita. Vamos a evaluarlo en la función. Y pues vamos a calcular el área de este prisma, ¿no?, rectangular. Y luego pues vamos a ir calculando pues el área de todos estos prismas rectangulares y sumarlos, ¿no? Entonces, digamos, el volumen aproximado, en lugar de ser así una sumatoria de estas, pues va a ser algo como lo siguiente. O sea, sumo desde I igual a 1 hasta N. O sea, voy a sumar todos estos rectangulitos. O bueno, todas estas divisiones que hice así. Y luego pues todas las que hice así, ¿no? Y eso voy a hacer la sumatoria de f de x, y, j, estrellita, con y, y, j, estrellita. O sea, cada uno de estos, digamos, tiene como una coordenada ij. Y estoy sumando sobre todos los posibles. Primero sumo cada hilera así. Sumo cada hilera. Y luego sumo las hileras, ¿no? Lo que me dice esta notación. Y acá pues le voy a poner un diferencial de área. Este de delta pues va a ser el área de cada uno de estos rectangulitos. Pero bueno, si quiero esto, pues me da el área aproximada, así como el volumen aproximado, así como lo acabo de dibujar. Si quiero el exacto, pues hay que calcular el límite cuando m y n tienden a infinito, ¿no? Cuando las divisiones, tanto en este segmento como en este, se hagan arbitrariamente grandes, cuando se hagan infinito. Y esto es a lo que le voy a llamar el área, la integral doble. A este rectángulo pues vamos a llamarle R. Entonces lo escribo pues con dos viboritas, dos símbolos de integral. Abajo le pongo la R, ¿verdad? Con la que me estoy refiriendo a este rectángulo. De f de x, y, de a. Vamos a poner R o también podemos poner S, ¿no? Pero bueno, esta es la definición de integrales dobles en rectángulo. Y bueno, obviamente todo esto pues es si el límite existe, ¿no? Si el límite no existe, pues no se puede integrar. Hay pues ejemplos, ¿no?, donde no podemos integrar. O sea, no se tiene por qué ver una sabanita así bonita, ¿no? Puede ser muy, muy extraña, ¿no? Y puede el límite no existir, pero usualmente no nos metemos con ejemplos así. Y bueno, pues es básicamente lo mismo que pasa acá, ¿no? El límite de sumatoria se reemplaza por la viborita. Le ponemos de A a B, ¿verdad? Por los límites de integración. Este f de x, y estrellita es f de x, y esta delta x, y pues pasa como de x. Acá el límite de la doble sumatoria, pues se pone como dos viboritas, ponemos la región R. Y esta f de esto, pues le quitamos los subíndices y las estrellitas y queda f de x, y el delta lo ponemos como de a, ¿no? O sea, la notación pues me recuerda, ¿no? O me debe de recordar de dónde viene.
Y bueno, pues hay cosas que decir acá. Me voy saltando muchas, no tiene caso ponernos super formales aquí. Bueno, lo que hay que decir es que, bueno, es el siguiente, es el teorema de Fubini, que pues es, digamos, por ahorita lo más importante, lo que me va a permitir saber calcular estas integrales dobles. En principio aquí pues tendría que empezar de cero y calcular estos límites de estas dobles sumatorias, cosa que es muy difícil o tiende a ser muy difícil. Entonces el teorema de Fubini pues me permite calcular integrales dobles sin tener que calcular este límite horrible, sino remitiéndome a lo que ya sé de las integrales de una variable. Bueno, entonces el teorema de Fubini dice lo siguiente, ¿no? Si f es continua, como en la mayoría de los ejemplos del libro, o si no es que en todos, si f es continua en el rectángulo, ahorita estamos integrando respecto a rectángulos, es xy tales que a menor o igual que x menor o igual que b, c menor o igual que y menor o igual que d. Entonces, bueno, el rectángulo pues lo representamos así. Esta notación quiere decir que vamos desde A hasta B y esta pues que vamos desde C hasta D, ¿no? Entonces, si f es continua en este rectángulo, lo que pasa pues es lo siguiente, ¿no? Si quiero calcular la integral doble sobre r de f de xy de A, en lugar de calcular este límite horrible, lo puedo hacer así. Como la integral de A a B, de integral de C a D, de f de xy, de y de x. Se me dice que primero calcule la integral así, la integral de una variable así, y a lo que salga, pues le calculo la integral así. Básicamente lo que me está diciendo es que primero sume los rectangulitos de esta manera, y ya luego los sume de esta manera, y esto pues va a ser igual a lo siguiente. Integral de CD a D, integral de A a B, de f de xy, de x de y. Y aquí lo que me dice es que es lo mismo que sumar los rectangulitos así y luego así, ¿no? Es básicamente lo que me está diciendo. Entonces lo primero, o sea, es lo mismo sumar primero así y luego así, que sumar primero así y luego así, ¿no? Algo digamos obvio, pero que no es fácil, de lo que a veces no es fácil convencer a los matemáticos quisquillosos, ¿no? Y Fubini pues logró convencerlos, ¿no? Y por eso debe de llevar su nombre este teorema, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer ejemplos. Ejemplo, dice evaluar la integral doble de x menos 3y cuadrada de A, donde el rectángulo ese es el siguiente, x va de 0 a 2 y y va de 1 a 2, ¿no? Entonces, bueno, ya con el teorema de Fubini, y ya nos dice cómo podemos calcular esta integral doble, ¿no? Entonces, la integral doble sobre r de x menos 3y cuadrada de A, de acuerdo al teorema de Fubini, pues podemos verlo así. Vamos a usar esta primera fórmula. Integral de AB, o sea, de dónde a dónde va el x, o sea, va del 0 a 2, del 0 al 2. Y luego la integral del 1 al 2.
Luego a estas integrales se les llama integrales iteradas. ¿Ok? Pero bueno, al final es lo mismo. Integral de 1 a 2 y ahora de x menos 3y cuadrada. Y aquí lo que estamos moviendo es la y, entonces aquí hay que ponerle de y. Y luego al final lo que movemos es la x, ¿no? Entonces vamos como de adentro hacia afuera. Entonces lo que hacemos ahora pues es integrar esto respecto a y como si la x fuera una constante. Sería como una especie de integración parcial, ¿no? Porque, bueno, a veces me preguntan, ¿no? Si así como hay derivadas parciales, no hay integrales parciales. Pues sería esto, más o menos, ¿no? Integramos respecto a y, como si la x fuera una constante. Entonces, la integral de x respecto a y, la integral de esta constante x respecto a y, pues es xy. La integral de menos 3y cuadrada, pues es menos 3 por y al cubo, entre 3. Y esto hay que evaluarlo de 1 a 2. Lo que salga hay que integrarlo respecto a x. Bueno, pues habría que simplificar aquí un poco, pues es xy. 3 entre 3 pues se va, es menos y cúbica. Y hay que integrar de 1 a 2. Hay que evaluar de 1 a 2, entonces pues es lo que hacemos, ¿no? En 2, pues vale x por 2, pues vale 2x, menos 2 al cubo, pues da 8. Ahora evaluamos en 1, x por 1 da x, menos 1 al cubo da 1. Y hay que hacer las cuentas, ¿verdad? Entonces 2x menos x, pues me da x. Menos 8 menos 1, pues da menos 7, ¿no? Ahora hay que integrar esto respecto a x. La primera pues es x cuadrada entre 2, la segunda es 7x. Y hay que evaluar de 0 a 2. Pues es ir haciendo, bueno, es hacer lo mismo, ¿no? Que hicimos hace rato. Es 2 al cuadrado entre 2. Bueno, 2 al cuadrado pues son 4 entre 2. Menos 7 por 2 pues son 14. Y luego pues evaluarlo en 0, pues esto me da 0. Menos 7 por 0, 0. Bueno, son 4 entre 2 menos 14. 4 entre 2 es 2 menos 14, pues se supone que da menos 12, ¿no? Y pues no, hasta aquí, bueno, aquí resolvemos el ejercicio. Y bueno, pues bueno, es aplicar integrales definidas. Primero respecto a una y luego respecto a otra. A veces, bueno, es interesante preguntarse, ¿no? Como por qué no nos enseñan integrales indefinidas dobles. Yo no recuerdo haber visto, ¿no? Algún libro donde mencionen eso, pero reflexionando un poco, como que parece un poco ocioso. Porque al final de cuentas, bueno, la integral indefinida, pues como que no es lo que nos ayuda. Lo que nos ayuda es la definida, ¿no? La integral indefinida es solo como para ayudarnos a calcular la definida. Aquí pues una integral doble indefinida como que a lo mejor no tendría mucho chiste. Porque para ayudarnos a calcularla pues ya existe la integral de una dimensión. No hace falta como que inventarnos una de 2 dimensiones. Pero bueno, igual se podría investigar, ¿no? Eso. Muy bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Me dice evaluar la integral doble sobre r de y
seno de XY de A, donde R es igual a 1, 2, cruz 0, pi. Vamos a ver. Ahora vamos a usar la segunda fórmula de Fubini. Entonces de C a D, o sea, es de 0 a pi, ¿verdad? Esto es el X, esto es el Y. Entonces va a ser de 0 a pi. Ese es el rosa. Quería poner en rojo. Entonces es de 0 a pi. Y luego la integral de adentro dice que es de A a B. O sea, es de 1 a 2. ¿De quién? De la función, ¿verdad? La función es y seno de XY. Y luego este pues es respecto a X, entonces es de X. Y lo de acá afuera en respecto a Y, entonces es de Y. Entonces pues integramos respecto a X. Bueno, aquí están multiplicados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la integral de Y por seno de XY? La integral del seno es menos coseno, ¿verdad? Podríamos pensar como que hacemos un pequeño cambio de variable, ¿verdad? En el que U es igual a XY, entonces du, la derivada de XY respecto de X, pues es Y por dx, ¿no? Entonces esto pues podríamos verlo como seno de U por du, ¿verdad? Entonces podríamos, pero bueno, para ahorrarnos pasos, pues lo vamos a ver así. Es como si tuviéramos simplemente la integral del seno de U. La integral del seno pues es menos coseno. Entonces menos coseno de U, pero U vale XY. Y ahora pues lo que salga integrarlo respecto de Y, pero antes hay que evaluar de 1 a 2, ¿no? Entonces primero pues evaluamos X en 2. Entonces menos coseno de 2Y. Menos menos pues es más coseno de Y, ¿no? De Y. Ahora pues vamos a... Bueno, aquí pues es importante no olvidarse cuál es la que se está sustituyendo. Si hace falta, pues podríamos poner aquí X igual a 1 y X igual a 2, ¿no? Se vale, ¿no? No, aquí pues hay que integrar esto. La integral del coseno es seno. Coseno de 2y pues es menos. Pues es menos 1/2 del seno de 2y. ¿Verdad? La integral de esto es seno de y. Vamos a evaluarlo de 0 a pi. Y bueno, resulta que el seno, tanto en 0 como en pi, pues vale 0. Entonces al evaluarlo, pues, bueno, ya no lo escribo, pero pues va a dar 0. Porque los senos pues son 0 en ambos casos, ¿no? Y pues ya, ¿no? Así tenemos esta integral doble. Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Un ejercicio de volúmenes. Una aplicación, ¿no? De las integrales dobles. Bueno, vamos a tener un paraboloide. Bueno, algo así. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente: determinar el volumen del sólido S acotado por el paraboloide elíptico
Por el paraboloide elíptico. Es un paraboloide, no elipsoide, ¿verdad? Y pues me dan la ecuación, ¿no? X cuadrada más 2y cuadrada más z es igual a 16. Y me dice que también acotado por los planos, x igual a 2 y y igual a 2. Y los tres planos de coordenadas. Ok, bueno, ¿qué quiere decir? Que por los tres planos de coordenadas, quiere decir que pues está hacia acá al frente, ¿no? Acotado por el plano YZ, el XZ y el XY, ¿no? Ya que está en el primer octante. Luego me dice acotado por estos dos planos, o sea, el X igual a 2, pues es el plano que corta así, verticalmente, en X igual a 2. Y el plano que corta así, verticalmente, en Y igual a 2, ¿no? Se va a hacer lo que está abajo, pues, de esto, ¿no? Que dibujé acá. Eso es lo que está ahí abajo, ¿no? Entonces el volumen es la integral doble sobre R. R pues es esto de acá abajo. De pues lo que está aquí, ¿no? Ese paraboloide no nos lo dan despejado, hay que despejar, ¿verdad? Vamos a despejar ¿quién? Pues en principio el que sea, pero pues lo que es más fácil normalmente es despejar el Z e integrar respecto a X y Y, ¿no? Entonces es 16 menos X cuadrada menos 2Y cuadrada. Entonces esto es lo que vamos a integrar. Así. Entonces aplicamos el teorema de Fubini. Integral de 0 a 2. Sí. Integral de 0 a 2. De 16 menos X cuadrada menos 2Y cuadrada. Digamos que primero respecto a X y después respecto a Y. Y bueno, pues hacemos la primera integral. Respecto a X, acá me queda 16X menos X cúbica entre 3 menos 2Y cuadrada X. Y vamos a evaluar de 0 a 2. Y lo que salga hay que integrarlo respecto a Y. Entonces, pues es... Bueno, pues habría que evaluar, ¿no? 16 por 2 pues me da 32. Luego menos X cúbica entre 3 pues son menos 8 tercios. Luego menos 2 por 2 pues me da 4, menos 4y cuadrada. Y luego pues todo esto evaluado en 0 pues me da 0, ¿no? Todo. 0, 0 y 0. 32 menos 8 tercios, bueno, 32 por 3 pues da, ¿qué? 96. Menos 8, pues me da 88. Entonces es la integral de 0 a 2 de 88 tercios menos 4y cuadrada respecto a y, ¿no? Ahora eso es lo que vamos a integrar. Entonces pues es 88 tercios y. La integral de y cuadrada pues es y cúbica entre 3, ¿no? Menos 4y cúbica entre 3. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 2, ¿no? Entonces, pues nuevamente, ¿no? Es 88 por 2 entre 3, 88. El doble son 156. ¿Ok? No, 176 tercios. 2 al cubo son 8 por 4 son 32 tercios. Y luego acá, pues evaluado en 0, pues otra vez me vuelve a dar 0. 176 menos 32, pues son 144. 144 tercios. Y al dividir entre 3, pues me da 48, ¿no?
O sea, en resultado, este volumen pues es 48 unidades cúbicas, ¿no? Y bueno, pues no sé, hay también ciertas propiedades que igual conviene saberlas. Bueno, se pueden consultar, ¿no?, en un formulario. Por ejemplo, tenemos la siguiente fórmula. Me dice si quiero calcular la integral doble sobre R de dos funciones así, digamos separadas. Si la función, ¿verdad?, respecto a x, y la puedo separar de esta manera, g de x por h de y. Lo que me basta pues es calcular la integral de g de x, calcular la integral de h de y multiplicarlas, ¿no? Y aquí pues la R pues es el rectángulo AB cruz CD. Bueno, conviene a veces saber eso. Igual vemos un ejemplo con eso. Un ejemplo así rápido. Entonces si R es igual a 0 pi medio cruz 0 pi medio, bueno, calcular pues la integral doble sobre R del seno de X coseno de Y de A. Y bueno, pues esta integral pues no es tan complicada, o no debería de serlo. O sea, cumple con lo que me pide esta fórmula. Se las puedo separar así, en una función de X multiplicada por una de Y. Y puedo calcular las integrales así por separado, ¿no? Va a ser la integral de 0 a pi medios, ¿verdad?, del seno de X y luego multiplicarlo por la integral de 0 a pi medios del coseno de Y, ¿no? Entonces, la integral del seno de X es menos coseno de X. Esto lo voy a evaluar de 0 a pi medios. Y la integral del coseno de Y es el seno de Y, evaluar de 0 a pi medios. Entonces el coseno de pi medios es 0. El coseno de 0 es 1. El seno de pi medios es 1. El seno de 0 es 0. Entonces me queda 1 por 1, pues da 1, ¿no? No tiene gran chiste. Bueno, pues igual y vamos a introducir un poco sobre las integrales en regiones generales. Integrales en regiones generales. Vamos a decir en teoría cómo se resuelven. En el siguiente video pues ya lo vamos a hacer de forma práctica. Porque bueno, pues rara vez vamos a tener rectángulos, ¿no?, en las aplicaciones. Entonces necesitamos decir cómo se hace en regiones generales. Entonces supongamos que quiero integrar respecto a una función así, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Sería pues muy latoso volver a definir todo, a dividir esto en rectangulitos y hacer todo el proceso previo.
para definir esas integrales. Entonces nos vamos a aprovechar de lo que ya tenemos. Lo que vamos a hacer pues es encerrar la región D. Se supone que es la misma. Lo vamos a encerrar en un rectángulo. Y vamos a integrar respecto al rectángulo. Entonces, bueno, queremos integrar este f de x, y. Pues vamos a definir la función. Entonces definimos la función f mayúscula f de x, y. Que va a ser así por partes, ¿no? F de x, y. O sea, la f grandota es la f chiquita. Si resulta que el x, y está en el D, ¿verdad? Está en el dominio de la f chiquita. Y va a ser 0 si x, y está en R, pero no en D. Eso vamos a definirlo como f aquí adentro y 0 acá alrededor. Entonces definimos la integral dobles de f sobre D. Definimos la integral doble de f sobre D. Pues así, ¿no? O sea, la integral doble sobre R de la f de x, y diferencial de A, pues va a ser la integral doble. Y aquí pues ya lo estoy escribiendo mal. Es la integral sobre D, ¿no? Es la que queremos, la integral doble sobre esto, sobre D de f de x, y de A. Es la integral doble sobre R de la f grandota de f de x, y de A. Esto pues ya le dimos significado, a esto le estamos dando significado a partir de esto. ¿Ok? Donde f pues es esta función, ¿no? Entonces, bueno, en teoría lo que se hace pues es encerrar en un rectángulo, definir esta función de esta manera e integrar doblemente como ya sabemos hacerlo, ¿no? Y bueno, por el momento ya es todo. Muchas gracias.